Colosenses 1, 1 a 14. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a orar, hermanos, por la predicación. Padre bendito, una vez más oramos a ti, porque es lo que más necesitamos, Señor. Tenemos este contacto que tú has provisto, que podamos tener contigo. Tenemos este privilegio de hablarte, de saber que nos escuchas, que no duermes, Señor, que como cuidaste a Israel, cuidas a tu iglesia, Señor, como tus hijos amados, y estás atento a nosotros. Te rogamos, Padre bendito, que guíes este culto, que guíes esta predicación, que pueda ser de bendición para todos nosotros, que pueda ser de edificación para este cuerpo, para esta iglesia local. Te rogamos que nos des corazones abiertos para entender y guardar tu palabra en ellos. Que no solo escuchemos, sino que podamos obrar conforme a esto. Y te pido, Señor, que me guíes, que me des palabra, tu palabra, que quites cualquier intención mía de proclamar cualquier cosa que no sea tu santa y bendita palabra. Guíame, Señor, te ruego. Úsame, si es tu voluntad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Recientemente tuvimos una elección de ancianos gobernantes aquí en nuestra iglesia local. Para todos, miembros o no miembros, fue de gozo, fue de bendición. Podía verlo en sus caras, podía verlo más en las caras de ellos, gracias a Dios, que Él guía, porque Él es el que guía todas y cada una de las decisiones aquí. Y me quedé meditando durante la semana. Pudieron verlo también el miércoles en la oración, justamente acerca de esta oración. Y estaba meditando en nuestros nuevos ancianos,
Pero llegué a este pasaje que nos habla acerca de la oración por cada uno de nuestros hermanos, no especialmente por alguien en autoridad, que obviamente también es aplicable, pero en general, por todos nuestros hermanos. Porque quizás, si te pregunto, ¿crees que la oración es importante? Tu respuesta va a ser sí, absolutamente, es esencial para la vida cristiana. Tal vez si te pregunto, ¿cada qué horas? Tal vez ahí las respuestas empiezan a variar, ¿verdad? Algunos dirán, no, pues cada que tengo tiempo. Algunos otros dirán, no, me despierto más temprano para orar a Dios 1 hora antes de irme al trabajo. Y las respuestas pueden variar. Al igual si les pregunto, ¿cuál es el contenido de tu oración? Es obvio que muchos responderán, pues, porque quiero obedecer más al Señor, porque quiero honrarle más con mi vida, porque quiero aprender más de Él. Quizás otros dirán, pues oro por nuestra iglesia local, por aquellas personas en liderazgo que Dios ha puesto para pastorearnos, para administrar los recursos. Oro por todos mis hermanos en general. Y eso es justo lo que nos atañe el día de hoy. Debemos orar por todos nuestros hermanos en general. Y es algo bíblico, algo que enseña la Escritura. No solo se limita a este pasaje, pero es el que vamos a estudiar el día de hoy, porque quiero que aprendamos algunas cosas, incluso muy prácticas, de cómo podemos orar por todos nuestros hermanos que nos rodean. Aquí Pablo, en esta introducción a su carta a los Colosenses, está dándonos lecciones muy prácticas de cómo él y los hermanos que estaban con él oraban por estos hermanos en la iglesia en Colosas. Vamos a aplicar estas lecciones, estas enseñanzas, estos principios también a nuestra oración diaria, a nuestra oración por nuestros hermanos. Y aprenderemos que siempre debemos estar orando por nuestros hermanos, agradeciendo lo que Dios ha hecho en ellos y pidiéndole que continúe la obra. Esas dos cosas son muy importantes cuando nos acercamos a Dios en oración por nuestros hermanos. Entonces, primeramente, aprendamos, hay que orar agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho en nuestros hermanos, por lo que ha hecho en nuestras propias vidas también. Pablo inicia, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 inicia con la frase, siempre orando por vosotros. Como principio general acerca de la oración, vemos un atributo aquí, siempre. Normalmente, por los afanes de la vida, nuestro siempre es a veces una vez a la semana, a veces cuando nos acordamos. Y digo, hasta cierto punto es normal, no quiero juzgar a nadie, ni tampoco decir que yo lo hago perfectamente, ¿verdad? Es algo normal, pero que no debería ser así. La Biblia nos enseña a orar por nuestros hermanos siempre, en todo tiempo. No es nada más cuando, vi al hermano y me platicó algo que trae cargando, alguna prueba, algún pecado. Eso es muy bueno para hacer. Pero no solamente debemos orar por ellos en esos momentos. Nuestra oración no se debe limitar a un asunto en específico. Nuestra oración debe ser siempre, debe ser continua. Debería ser como nuestra lectura de la palabra, algo que hacemos constantemente, que es
parte de lo que enriquece nuestra vida cristiana y nuestro andar en este mundo caído. Porque sí, estamos en un mundo caído. Aún antes de que Pablo diga, siempre orando por vosotros, aún en el primer saludo, nombra a estos hermanos que están en Colosas como santos, como fieles hermanos en Cristo. Entonces, hablando del tema de agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestros hermanos, eso es un buen punto de inicio. El hecho de que podamos llamarnos santos es un motivo de agradecimiento para Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos absolutamente perdidos sin Él. No queremos ni siquiera acercarnos a nuestro Dios. Lo vimos hasta el cansancio en el libro de Romanos. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, el hecho de poderle llamar a alguien así, ahora poderle llamar santo, es decir, apartado, es decir, salvo, es decir, que Dios hizo una obra en su vida, es un motivo de agradecimiento para nuestro Señor. Además les llama fieles hermanos en Cristo. Como veremos más adelante, estos hermanos estaban trabajando para el Señor. Obviamente eran imperfectos, aún seguían como nosotros con naturaleza pecaminosa, pero lo que definía a ese grupo era que sí, eran fieles al Señor Jesucristo. Aún que hubiese cosas que corregir, aún que hubiese cosas que amonestar en la iglesia o en la vida personal de cada uno, eran llamados fieles hermanos en Cristo. Eso es motivo infinitamente grande de agradecerle a Dios cada que oramos por nuestros hermanos. Como vimos, debe ser siempre, debe ser constante. Este siempre no se refiere a que desde que se pone el sol hasta que se oculta vas a estar orando, pero nos habla de una constancia. Pablo tenía en su mente a todos estos grupos de hermanos en diferentes iglesias que ya sea que él hubiese iniciado o que sus consiervos hubiesen iniciado. En la Biblia vemos que todos estaban en contacto, que todos de alguna u otra manera veían por ellos y sabían las situaciones que ocurrían en estas iglesias locales. Pablo tenía conocimiento de cómo les iba a todos estos grupos de hermanos. Y por eso, muy prácticamente, podía estar orando siempre. Una aplicación aquí también es: interésate por tus hermanos. Muchas veces decimos, ¿qué voy a orar el día de hoy? Pues voy a orar por mis hermanos y menciono sus nombres. Y ya, es un buen inicio. Pero si vamos a estar orando toda nuestra vida, constantemente, agradeciendo a Dios y pidiéndole por estos hermanos que nos rodean, creo que algo sabio sería conocer más a estos hermanos. Esto es muy práctico. Incluso no estoy diciendo que eso sea lo que dice en concreto en este versículo, pero la idea de siempre, para mí, sí requiere ese extra. Porque si no, las oraciones tal vez se convertirían en la misma oración siempre. Y Dios siempre está obrando de diferentes maneras. Siempre, escuchen bien, siempre hay algo nuevo por qué adorar a Dios. Y no significa que Dios esté cambiando constantemente. Significa que los milagros hermosos de Dios siguen ocurriendo cada día con la salvación, con personas creciendo espiritualmente, con personas resistiendo tentaciones y pecados,
con personas acercándose y queriendo saber más de Dios. Y todos los que estamos aquí el día de hoy pasamos por estas cosas. Todos los que estamos aquí hoy tenemos altas, tenemos bajas, tenemos muchísimas y muchísimas interminables cosas por las cuales agradecerle a Dios. Y eso es en lo personal, cada quien las tiene. Y estoy seguro que si te acercas a tu hermano y empiezan a platicar, también saldrán esas cosas de tu hermano y te podrás gozar con él. Y podrás orar también de una manera más eficiente por él, más directa, más informada, agradeciendo, por ejemplo, Dios, gracias porque el hijo de tal hermano está queriendo escuchar el evangelio. Dios, gracias porque nuestro hermano, aún que está enfermo, tiene el ánimo de leer la Biblia todo el tiempo. Y cosas tan prácticas que son del día a día, que muchas veces no sabemos y no nos enteramos. Pablo habla de los colosenses con estas características porque lo más seguro es que sí tenía conocimiento de muchas de estas cosas. Así como con los filipenses, con los efesios. Quizás por la naturaleza del ministerio de Pablo y sus viajes, no estaba tan enterado de cada situación concreta de todos los hermanos. Pero nosotros no somos misioneros. Nosotros estamos aquí cada domingo. Y si debemos orar por nuestros hermanos así, que nos involucremos con ellos, que nos involucremos en sus vidas, en sus gozos, en sus alegrías, en sus tristezas y en sus pruebas. Porque ahí también en las tristezas y en las pruebas es donde Dios resalta más. Porque cuando la causa parece perdida y se resuelve, Dios brilla en sus milagros. Pero muchas veces nos perdemos toda esa bendición. Nos perdemos esa oportunidad y ese privilegio de tener incluso más por qué orar, más por qué agradecer. Volvemos al versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí hay dos cosas más por las cuales podemos agradecer a Dios. Vuestra fe, primeramente en la salvación y número 2, en la vida cristiana. Como dije, todas estas cosas espirituales vienen de Dios, no son algo que producimos nosotros. Entonces el que merece la gloria es Dios, quien merece el agradecimiento por todos esos dones, por toda esa provisión, por todos esos milagros, es Dios. Y el que un grupo grande, somos un grupo grande, de pecadores haya sido redimido, haya sido traído ante los pies de Dios, el que nos haya dado esa fe, es motivo de oración y motivo de agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Ahora también muy práctico, quizá también en este gran grupo de santos, de fieles hermanos en Cristo, quizá también hay personas que no han escuchado, o sí escuchado tal vez, pero no aceptado, no creído en las verdades de la palabra. Y también es un motivo de oración. Si tú sabes que hay personas que asisten constantemente, ora por ellas. Ora que Dios a través de su palabra pueda quebrantar su corazón como hizo contigo. Y para Él no es difícil. Siempre me gusta pensar que el más difícil era yo. Y creo que es un pensamiento que cada uno deberíamos tener. Y para Dios no fue nada difícil. Dios puede romper el corazón de piedra de cualquiera y darle uno nuevo.
de carne. Que oremos también por eso, por las personas aquí luchando con eso, o que tal vez no quieren ni siquiera luchar como nosotros. Que Dios nos quebrantó, que Dios les quebrante. Eso es todo lo que necesitan. Y no podríamos orar algo mejor por esas personas. Que nos anime también verlas aquí. Y como dice en el versículo 4, que también Pablo había oído no solo de su fe, sino del amor que había, del amor que tenían a todos los santos. Creo que en general eso no ha sido un problema aquí en esta iglesia local. Gracias solamente a Dios podemos considerarnos una iglesia en su mayoría amorosa. Pero vuelvo a lo mismo. Eso es motivo de agradecimiento a Dios. Si dices en la mañana, te levantas y dices, gracias Señor por un nuevo día y ya no sé por qué más orar, tienes todo eso. Usa todo lo que Dios ha hecho para agradecerle, para elevar tu oración y agradecerle por cada uno de estos milagros. Que cada uno de nosotros pecadores sea salvo es un milagro. Que agradezcamos a Dios en oración, acordándonos siempre de nuestros hermanos. Pablo continúa diciendo, versículo 5, a causa de la esperanza, hablando de el amor que tiene a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, el que nosotros hayamos conocido el Evangelio, el que nosotros hayamos recibido la gracia de Dios en verdad, es motivo de oración, en agradecimiento para nuestro Dios. Quiero ser enfáticamente repetitivo porque quiero que se den cuenta de todo lo que tenemos para agradecerle a Dios cuando oramos por otros. Tenemos una iglesia de amor que, como aquí bien lo describe, es a causa de Dios, a causa de lo que Dios ha hecho, a causa de la esperanza que tenemos, porque hemos sido salvos y esperamos no en vano, sino en lo que Él nos prometió. Y por tanto, como somos santos y apartados, somos capacitados para amar a otros, capacitados para obedecer a Dios y llevar fruto. Si vemos algo bueno en nosotros, cualquier fruto o en nuestro hermano, es motivo de oración, de agradecimiento para Dios. Porque ni tú ni yo produciríamos esto sin Él. Cuando vemos a hermanos levantándose como ancianos, como diáconos, como pastores, es motivo de oración, de agradecimiento a Dios. Y acabamos de tener eso aquí, hermanos. Y sé que no está dirigido el contexto en general a líderes, pero es una buena aplicación, porque es una obra que Dios ha hecho. Porque sin Dios, al igual que todos los demás, estos hombres estarían en el mundo, perdidos haciendo quién sabe qué, igual que yo, igual que tú. Pero por su gracia, por su amor, por la esperanza que tienen en Él, por la salvación que les ha dado, por el llamamiento que les ha dado, es que hoy les podemos llamar nuestros ancianos. Que demos gracias a Dios por ellos. Que demos gracias a Dios por lo que Él permitió que sucediera, porque está en su voluntad.
que los amemos, que también podamos honrarlos y respetarlos. Porque dice en el versículo 7, estas cosas de las que Pablo está hablando, de estos frutos, de su fe, de lo que oyeron, de lo que conocieron, dice en el 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y aquí creo que es más aplicable orar también por aquellos que nos enseñan, por aquellos que Dios ha puesto en posición de liderazgo y en posición de enseñarnos. Cuando son una persona que es fiel ministro de Cristo para nosotros, es un motivo de oración en agradecimiento para Dios. Leemos poco de este Epafras en otros libros. En Filemón es mencionado, Colosenses, sí, en Filemón, sí, perdón, es mencionado. Pero esa descripción que tenemos aquí es de un pastor, es de un líder, es de alguien que está enseñando, es de alguien que se está encargando de estas ovejas, de este rebaño, de este grupo de hermanos. Y el hecho de que lo describa así como un fiel ministro de Cristo, para los colosenses debió haber sido motivo de mucho gozo, porque estaban aprendiendo de él. Y ver lo que Dios había hecho en él debía ser de mucho gozo. Pablo estaba recordando en esta remembranza de oraciones también a este líder, a esta persona que estaba enseñándoles. Que agradezcamos por los que Dios ha puesto en autoridad, en eminencia. Que agradezcamos por los que Dios nos ha dado para enseñarnos, para instruirnos. Que agradezcamos por aquellos hombres en los que Dios ha hecho una obra tal que han decidido servirle, porque eso viene de él. Dice el versículo 8 que este hombre, Epafras, también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y reafirma, desde el día que lo oímos, desde el día que Dios hizo su obra, desde el día que los salvó, no cesamos de orar por ustedes. Y esta persona, Epafras, que les está enseñando, también da testimonio de que lo que dijo Pablo es cierto, de que sí están dando frutos, de que sí hay obras de justicia a raíz de la salvación, de que sí son fieles hermanos, de que sí son santos y han sido apartados. Por tanto, no hay un cese de oración, porque siempre hay algo por lo cual agradecer a Dios. Si se dan cuenta también en el patrón de oración que Cristo da, en el Padre Nuestro, primero se enfoca en alabar a Dios por quien es, en agradecerle por lo que hace y deja la parte de las peticiones para después, que no es que sea incorrecto, ¿verdad? Porque están ahí. También hay peticiones en la oración modelo. Pero se enfoca primero justamente en esto, en exaltar el nombre de Dios, en exaltar lo que ha hecho y quién es. Y eso debería ser el patrón para nuestra oración. Tal vez no repetir las mismas palabras, pero sí hacer esto. Primeramente, alabamos a Dios por quién es Él. Alabamos a Dios por lo que ha hecho. Y hacemos esto, en este ejemplo concreto, acordándonos de cada uno de nuestros hermanos y de lo que Dios ha hecho en ellos. Ahora, la segunda parte, también debemos orar a Dios porque le dé a nuestros hermanos sabiduría y más cosas espirituales. Ya hemos agradecido todo lo que Dios
ha hecho. Pero también sabemos que esta obra y este trabajo continúa, no terminó en la salvación. La salvación se consumó, somos justificados, pero seguimos en proceso de santificación. Por eso es que Pablo también pide a Dios en estas oraciones constantes porque estos hermanos sigan creciendo. Podemos ver en el versículo 9, después de, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero que Pablo pide es que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y tiene mucho sentido, porque ¿cómo podríamos nosotros obedecer a Dios sin un conocimiento de su voluntad? En la mañana comentaba una hermana acerca de Levítico y todas estas cosas que Dios hace y daba instrucciones de cómo tenían que ser las cosas exactamente. Eso, entre otras cosas, nos muestra que a Dios sí le importa cómo debe ser adorado, cómo debe ser servido, cómo se le debe obedecer. No es como tú quieras y como tu corazón te muestre, sino como Dios lo ha mandado. Entonces, ¿qué mejor petición de oración por nuestros hermanos amados que pedirle a Dios que los llene de todo ese conocimiento, no de detalles bíblicos, sino de su voluntad? Y es algo que podemos pedir por todos, por los que lleven 50 años estudiando la palabra, que hayan terminado su seminario, que hayan servido como pastores ya por 30 años, o por el cristiano que tiene una semana de haber sido salvo. Podemos orar esto igualmente para todos nuestros hermanos, que Dios les llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No queremos sabiduría e inteligencia humana, de esa que solo puede guardar datos y conocimientos, pero que no obran nada. Porque esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría humana comparado con lo espiritual. Porque tú puedes saber muchas cosas acerca de muchos temas y te pueden servir mientras estés en este mundo. Es decir, puedes tener un doctorado en medicina, o no lo sé, ser un gran arquitecto, cualquier cosa, y ser un gran profesional y hacer las cosas increíblemente aquí. Pero cuando pensamos en el plano espiritual, en las dichas de la eternidad, pues eso no nos lo vamos a llevar. Eso se queda aquí. Y lo que Pablo está pidiendo es: no hagas estos hermanos inteligentes y superdotados en sabiduría, conocimiento de todos alrededor, sino solamente en tu voluntad. Que sepan, que en verdad sean sabios, entendidos, inteligentes en reconocer cuál es tu voluntad, en reconocer quién eres y lo que mandas, Dios. Eso te pido por estos hermanos. Y así podemos orar diariamente nosotros por cada uno de los que nos rodean en esta iglesia local. A pesar de que ya no es tan pequeña, sí podemos aún conocernos entre todos, ¿verdad? Podemos saber bien nuestros nombres, saber, como dije hace un rato, algunas cargas, algunas victorias también. Y aún si no conocemos tan concretamente esas partes, sabemos que cada uno de nosotros necesitamos ser llenados del conocimiento de su voluntad y tener mucha sabiduría, mucho conocimiento espiritual. Y pedimos ese conocimiento espiritual y esa sabiduría porque sí, para que
porque está bonito? ¿O tiene un propósito en verdad? Lo dice inmediatamente después. Pablo pide que sean llenos de esto, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el objetivo que Pablo tiene en esta oración. No es llénense de conocimiento de Dios y siéntense a esperar a que regrese Cristo. Llénense del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan darle la gloria a Él en todo lo que hagan. Si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, que su vida esté orientada a darle la gloria a Dios en toda buena obra. Las buenas obras que Él preparó de antemano para quienes habrían de ser salvos, que somos nosotros que tenemos ese privilegio. Ese es el objetivo. Por eso deberíamos de orar. Porque sea tanta esa llenura de conocimiento que desborde hacia la acción de amar a Dios y amar a otros. Porque en eso se resume la voluntad de Dios, en eso se resumen los mandamientos. Amarle a Él por encima de todo y amar a otros. Deberíamos orar así por nosotros mismos, obvio. Estemos o no estemos en autoridad en la iglesia. Eso es igual para todos. A nuestros hermanos que son líderes, este debe ser una máxima en su oración. Siempre pidiendo a Dios este conocimiento, sabiduría, que de Él manan las buenas obras. Es un conocimiento de la palabra de Dios, es un conocimiento de Dios que está vivo, como la palabra misma, y que por tanto actúa, no se queda ahí. Eso es lo que todo líder debería orar por él y por los demás. ¿Estamos solos en esta petición? Por supuesto que no. Nuestra petición se basa y recae obviamente en nuestro Dios. Y como dice el versículo 11, somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Entonces, todas estas oraciones no son hechas en nuestro poder ni esperando nuestra acción. Son hechas y puestas en las manos de Dios, confiando en que Él será el que nos fortalezca, en que Él será el que nos dé el poder, en que Él va a ser el que va a caminar a nuestro lado a cada paso de nuestra vida cristiana. Y no es algo místico, no es sentir una presencia aquí al lado, es llenar nuestros corazones del Espíritu a través de la palabra. Y ahí Dios va a estar con nosotros, Dios va a acompañarnos, Dios va a ayudarnos aun cuando no sabemos cómo orar, aun cuando no tenemos ganas de orar. Él nos fortalece, como nos fortalece nuestro andar. Dice, conforme a la potencia de su gloria. Dios nos fortalece y nos mantiene de pie por Él mismo, en Él mismo, para su gloria. Esa es su voluntad. Y también vemos que todo esto que podemos orar, tanto agradeciendo como pidiendo a Dios, lo hacemos con gozo. En el versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estas palabras hermosas, resumidas, sería nuestra salvación. Con gozo, dándole gracias a Dios
por nuestra salvación. Porque por nuestra salvación podemos participar de esta herencia. Porque por nuestra salvación somos librados de la potestad de las tinieblas. Porque por nuestra salvación somos trasladados al reino de su amado Hijo. Todas estas bendiciones que trae nuestra salvación nos deben llenar de gozo en nuestra oración. Orando, tanto agradeciendo como pidiendo al Padre, con gozo porque sabemos en qué Dios confiamos. Estas últimas 2 semanas con Pablo en el seminario hemos estado estudiando algunas otras religiones y cultos, y una de las cosas que más se quedó en mi corazón es que la mayoría de esos cultos creen en dioses que pueden cambiar, creen en dioses que constantemente cambian de opinión, se arrepienten, hacen otra cosa diferente. Nuestro Dios perfecto, único, Dios vivo y verdadero, no cambia. Y podemos confiar y estar fortalecidos y gozosos en que el Señor que nos dio esta bendita salvación nos perseverará hasta el fin. Nos cuidará y nos guardará hasta el fin. Amigo y amiga, si tú no tienes esta salvación, hoy es el día. La oferta de estas buenas nuevas que llamamos evangelio, que dicen que te arrepientas de tus pecados y que creas en Cristo, que creas en su obra y en lo que Él hizo para salvarnos en la cruz, que creas en Dios, quien le envió, quien decide salvarte. Esta oferta es para todos. Hoy cree, hoy arrepiéntete, es tiempo. No sabemos cuánto más vamos a tener. Y no lo digo para infundir miedo, porque es lo que muchas personas hacen. Pero no es mi objetivo, sino mi objetivo es mostrarte que el amor de Dios sí puede perdonar lo que sea que hayas hecho. Y que no eres digno en ti. Y no necesitas serlo para acercarte a Dios. Eres indigno, al igual que yo. Pero Dios te ama. Si te arrepientes y crees en Él, y crees en Cristo, cambias esa manera de vivir. Él te recibe con los brazos abiertos, hayas hecho lo que hayas hecho. No importa. Pero no tardes. Te exhorto de verdad. Ve a Dios. Te prometo que no necesitas otra cosa. El mundo te ha dicho que necesitas muchas cosas. Fama, éxito, estabilidad, dinero. Incluso, como hablé hace un rato, mucho conocimiento, estatus. Perdón por la palabra, pero todo eso es basura. Perdón. Pero lo único que necesitas es a Dios. Corre a Él y búscale mientras puede ser hallado. Él promete que no te echa fuera. Y hermanos, que oremos, que seamos más y más animados a orar así, constantemente, agradeciendo a Dios por cada cosa que ha hecho por ti, por tus hermanos y por quien más conozcas en el mundo. Tenemos el privilegio de formar parte de una denominación con muchas iglesias en muchas partes del mundo. Agradece a Dios por eso y pídele a tu Dios que continúe haciendo esa obra en cada uno de tus hermanos, en ti, que les continúe llenando de sabiduría espiritual, la que vale, la que dura.
para que puedan obedecerle y darle la gloria siempre. Que ese sea nuestro anhelo, que por eso oremos cada día, que podamos obedecerle y darle la gloria, y que confiemos en que Él nos va a ayudar. Como dice el versículo 14, en quien tenemos redención, nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esta bendita salvación. Dios está con nosotros. Que no lo olvidemos, hermanos, y que vivamos nuestra vida en gozo a la luz de estas verdades. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Señor, gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos amas a pesar de que no lo merecíamos, y muchas veces también estamos lejos de merecerlo aún ahora. Pero gracias por tu bendita gracia, por tu paciencia, porque no nos desechas, porque tú no cambias. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, por cada milagro que has hecho aquí salvándolos. Te pedimos que los fortalezcas, que nos hagas crecer en tu voluntad, en tu palabra, para obedecerte y para honrarte. Y te pedimos, Señor, que sigas salvando a tu pueblo como lo prometiste. Quedan muchos, Señor. Haz tu obra, te rogamos. Y úsanos como tus herramientas. Somos siervos tuyos. Úsanos como te plazca, Señor. Te rogamos. Gracias por tu bendita palabra. Por favor, guárdala en nuestros corazones y que no salga de ahí. Te rogamos. No nos abandones, Señor. No lo harás. Lo sabemos. Gracias por tu Hijo bendito Cristo. Y en su nombre te pedimos y agradecemos todo. Amén.